Esta semana vamos a estudiar las funciones reales, ¿ya? Entonces, vamos a partir estudiando las funciones, tratar de entender qué es una función, ya que es un proceso un poco al revés de cómo sucedió esto históricamente. Se los voy a explicar eso, por qué te lo digo. Y después nos vamos a enfocar rápidamente en el tema principal, que son las funciones reales, o sea, con números, ya vamos a los números reales, ¿ya? Que van a ser el objeto de estudio, digamos, también durante el cálculo y también durante eh, más o menos todos los cálculos, ¿no es cierto? Y también las ecuaciones diferenciales. Eh, Pidiéndole, ¿no es cierto?, ciertas condiciones a estas funciones, que van a ir aprendiendo de a poco, digamos, que van a empezar a estudiar con más detalle en cálculo. Yo les voy a hablar de algunas, pero la más importante va a quedar pendiente, están pendientes, digamos. O sea, la más importante es la continuidad. De que va a funcionar real. Entonces vamos allá. Vamos a ver, vamos a estudiar las funciones. Aquí no debería decir funciones reales, debería decir funciones solamente. Una función. Vamos a ver lo que son las funciones algebraicas. Vamos a ver lo que son las funciones definidas por intervalos, las transformaciones de las gráficas y los gráficas, las propiedades de las funciones y la composición de funciones. ¿Ya? Eh, Tenemos harto tiempo, creo, tenemos 2 semanas, así que si terminamos pronto tenemos tiempo para hacer ejercicio. Entonces, primero, funciones reales. ¿Ya? ¿Qué es una función primero? Para preguntarse, ¿no? ¿Ya? La idea no es tan complicada, pero se tomó hartos años en tomar la forma que tiene hoy en día. ¿Ya? La primera idea que podemos tener de una función es una suerte de relación de asociación, ¿ya? Que dado un número, ¿cierto?, te entrega otro número diferente. O dado un elemento, te entrega un elemento diferente. Digo elemento porque a lo mejor podría no ser un número. ¿Ya? Lo piensa de otras maneras. Por ejemplo, podría ser un ángulo, podría ser una figura, podría ser otros objetos matemáticos. ¿Ya? Pero en general, cuando uno habla de funciones, eh, está pensando en números. En inglés hay una diferencia bien curiosa. En inglés, los gringos, y no sé si solo los gringos, las personas de la inglesa reservan la palabra función, para funciones, nosotros le llamamos funciones AMP, que son con números, solo con números. ¿Ya? Y así dejan la palabra, tienen una palabra distinta para cuando la función tiene otros objetos, como... Entonces, en general vamos a hablar de números. Entonces, la primera idea de función la encontramos en los babilónicos, o la primera representación de una función, en, en- en estas tablitas que hacían, ¿no es cierto? Se encuentra al menos una, no sé, que les puse aquí en el dibujo, en 322, que es una tabla trigonométrica al final de cuentas, ¿ya? Hay un poco de debate si tiene más que ver con el teorema de Pitágoras o tiene más que ver con la trigonometría, tiene que ver, pero de todas maneras representa una función, ¿ya? Porque tienen, no sé, por ejemplo, la primera columna, hoy en día, digamos, matemáticamente lo podríamos expresar así, más moderna, ¿cierto? Pues han estudiado harto y esta tablilla, y más o menos lo que tiene es algo así como una columna con las A's, una columna con las B, y después otra columna con ya no me acuerdo qué valores, pero que te permiten calcular finalmente, bueno, en función de A y B, eh, digamos, la raíz de A cuadrado más B cuadrado, cuando existe, ¿no? Como encontrar tríos pitagóricos. Ya. No me puedo acordar ahora, hay una manera de encontrar tríos pitagóricos con números cualquiera. Ya. Y eso es lo que hay acá. Ya.
Eso. Yo parto con a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Y supongo que son enteros. Entonces yo puedo escribir eso como a cuadrado igual a c cuadrado menos b cuadrado, parece que, y eso es c más b por c menos b. ¿Qué hago ahí? No me acuerdo. Ya, ahí lo pueden buscar, pero la cosa es que están, se me fue ahora. La cosa es que uno puede darse valores y ir encontrando ternas pitagóricas. Y eso es lo que hay acá. También se puede pensar como que hay, también se puede pensar, hay otras interpretaciones de la tablilla, ¿no es cierto? Que la hacen pasar por una, como una primera tabla trigonométrica. Según lo que yo les enseñé, digamos, la primera es de Hiparco de Nicea, de un griego. Esta sería mucho más antigua. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que bueno, los babilónicos nos dejaron dicho, digamos, qué hay en esta tabla, entonces hay que interpretarla. Pero la cosa es que está ese concepto. Yo te doy un valor de A, un valor de B, y esta tabla me da el valor del C. Como tengo un valor, la función, que todavía no lo acuñaban como concepto, me da otro valor. A partir de ese valor original. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, el seno. Yo al seno le doy el 0, me devuelve el 0. Le doy el bisestos, ¿cierto? Me devuelve raíz de 2, no, me devuelve un medio. Le doy el pi cuartos, me devuelve raíz de 2 medios. Le doy otros valores, me entrega otros valores. ¿Ya? Incluso no los puedo escribir todos, ¿no es cierto? Porque salen muchos números irracionales en esta medio. Pero, ¿se ve cómo va la cosa más o menos? Entonces, las funciones tienen como harto uso porque permiten describir también cosas. Por ejemplo, permiten describir, no sé, la altura de un triángulo. La altura de un triángulo de base B, el área, un triángulo de base B y altura H, uno lo escribe como B por H en medio. Entonces eso también es como una función. Yo te doy una base, te doy una altura, y tú me das, tú me das el área. Entonces, es como la idea. Ahora, hay otro concepto de función que es un poco más tardío, que es de Leonhard Euler, un matemático de los más importantes que sale ahí en la pintura, ¿no es cierto? Que es matemático del siglo XVIII, ¿cierto? Eh, y da este concepto que una función es una cantidad variable, que una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier modo por la cantidad variable y números o cantidades constantes. ¿Ya qué significa esta cochina que dijo? Eh, significa, interpretémoslo, o sea, dice, una función es una cantidad variable, perdón, de una cantidad variable, pero entonces primero habla de una cantidad variable. ¿Qué es una cantidad variable? Nosotros le llamamos variables nomás, como una X, por ejemplo. Se puede una expresión analítica, ¿ya? Eso ya es un concepto un poco más difícil, quizá, pero dice compuesta de cualquier modo por la cantidad variable y números o cantidades constantes. Entonces, por ejemplo, en ese de cualquier modo es un poco, no es tan matemático, ¿no? Es un poco arbitrario. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir x por pi, yo podría tal vez sacarle la raíz, ¿no es cierto? Que es al final elevar a un medio, eh, dividir por 5 y ponerle acá un coseno. Eso sería una función. Esa es como la idea que tiene de función don Leonard Euler. ¿Ya? Que si se dan cuenta son dos conceptos distintos. ¿Ya? Uno es componer esto, ¿ya? Escribir cosas, y la otra es una idea más sencilla aún. Yo te doy un valor, tú me das otro.
Son dos ideas diferentes. ¿Ya? La definición que usamos hoy en día de función solamente, olvídense un poco de la que función real, pero de función, se la debemos a este caballero de acá, que es más moderno, a Eduard Kurzat, que fíjense que ya es del siglo XX el caballero. 1923 da la definición moderna que ocupamos hoy en día, que no se parece tanto a la de Euler. Esta que dio Euler, hoy en día se conocen como funciones analíticas. ¿Ya? Funciones analíticas, o sea, cosas que yo puedo escribir como productos, sumas, raíces, logaritmos, cosas así, las que sean, pero siempre combinadas con entre ellas números y variables. ¿Ya? La definición que da Gursat se parece mucho más a lo que se ve en la tablilla aquí de los antiguos babilónicos. Entonces, dados dos subconjuntos de R, vamos a darlo como una función real, aunque uno podría tomar conjuntos de cualquier otra cosa. Luego podría uno pensar en una función compleja, en una función entera, ¿sí? Incluso en una función de conjuntos. Entonces, tengo dos subconjuntos de R. ¿Ya? Por ejemplo, para que no me miren tan raro, ustedes han probablemente en su formación escolar trabajado con funciones que toman por valores, por puntos los conjuntos, como las funciones de probabilidad. Ustedes tienen la probabilidad de A, que al final es un conjunto, y les da un número entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces, sí, también pueden pasar cosas así. Pero en este curso vamos a estar concentrados en funciones reales, o sea, tanto A y B van a ser subconjuntos de los números reales. ¿Ya? Las personas, por ejemplo, que estudian los números primos, les interesarán más las funciones enteras, ¿sí? Funciones naturales, naturales a las funciones naturales. En este caso nos interesan las funciones reales, ¿ya? Y las funciones reales son una relación entre estos dos conjuntos. Pero esta relación no es cualquier relación. Necesita pedírsele un poco más. Por ejemplo, nosotros vimos que había relaciones de equivalencia, como la igualdad, o relaciones de orden, pero son relaciones en orden, como ser mayor. Ser mayor podrá ser una función, y la verdad es que no puede ser, porque necesita que a cada elemento de A, por esta relación, le corresponda un único elemento de B. ¿Ya? Se denota así, como que la función toma un elemento de A, lo lleva a un elemento de B. ¿Ya? Y se dice que al X entonces lo lleva a un Y. Entonces, ese I se escribe así, F, y entre paréntesis, al ladito de la F, la variable, el X, F de X. ¿Ya? Y se dice que I es la imagen del X por F. Entonces tratemos de desglosar un poco esta definición. Dense cuenta que dice que a cada elemento de A, o sea, no puede haber un elemento de A al que no le toque nadie, le corresponde un único elemento de B. Entonces podría ser, por ejemplo, que F de X fuera mayor que X, que F fuera la relación mayor. Y la verdad es que no, ¿no? Porque hay muchos números, por ejemplo, hay muchos números mayores que 5. Esto podría ser 6, o podría ser 7, o podría ser 5,5, y hay infinitos valores posibles, de hecho. Pero ya con que hayan dos no me va, no me sirve. No me sirve. Ya. La función tiene que estar precisamente definida. No puede darme dos valores distintos. Entonces, por ejemplo, esta no es una función, ¿ya? Porque si yo me preguntan f de 5, ¿cuánto sería? O f de 4, ¿cuánto sería f de 4? ¿Cuánto sería la imagen del 4 por esta función? Tengo que reemplazar. ¿Cuánto sería? Están Reemplazando diciendo más o menos dos, pues. más menos 2, ¿no es cierto? Y ahí hay dos valores.
Entonces, Tiene eso no dos puede valores, ser, más 2 y menos 2. claro. Entonces, eso no es una función, ¿ya? Eso no es función. ¿Por qué? Porque yo en una función tengo que saber siempre con precisión poder evaluarla. Y eso no se puede evaluar, ¿ya? Ni siquiera teóricamente. Son dos cosas. Está el 2, está el menos 2. Son dos cosas distintas. Por acá está el 2, por acá está el menos 2. ¿Y cuál sería f de 4? No pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, eso no puede pasar, ¿ya? Eso. Esa sería una función. Como la definió Eduard Bursat, ¿ya? Y como es la definición que más aceptada hoy en día. Entonces, aquí uno se hace unos dibujitos que no nos van a bastar, pero nos sirven para entender algunos conceptos. Entonces, cuando uno tiene esos dos conjuntos, A y B, ¿cierto? La función f que va de A y B, esos conjuntos toman ciertos nombres, ¿ya? Esa A se llama el dominio de f y B se llama el codominio, ¿ya? Como el dominio y el co como de complemento, ¿no? Como cuando hablamos de las cofunciones. Entonces, el dominio y el codominio. ¿Ya? Y se denotan así, el dominio de f como dom f y el codominio de f como codom f, respectivamente. Y entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una función f que va de a a b, ¿ya? Entonces se llaman diagramas sagitales, este tipo de figuritas. Entonces toma un elemento de acá y le asocia un elemento de b. Entonces, le pone ahí que f va de a a b, toma por ejemplo el 1 y lo lleva al 4. Entonces f de 1 valdría 4. F de 2 valdría 2. F de 2 es como yo leo ahí f de x, aquí f de 2 valdría 2. F de 3 valdría 5 y f de 4 valdría 4. Entonces, pues otros ejemplos como este, esta G que va de C a D, su dominio sería C, su codominio sería D, ¿ya? Pero no es función, así que no tiene dominio ni codominio, ¿ya? ¿Por qué no es función? Porque el 3 no tiene ninguna imagen, ¿ya? El 3 no tiene ninguna imagen. Si yo hiciera esto, sería función, la G, Ahí sí sería función la G, pues. exactamente, ¿no? Y si yo hiciera esto, Igual, pues. Ah, no, sí, está bien, sí, es igual. igual, ¿no es cierto? Pero aquí uno se enreda un poco a veces, pero fíjense que acá también pasaba y no teníamos problema. Todos valores pueden ir sin ningún problema parar al mismo. Eso no es problema, ¿ya? Para ver si algo funciona o no es función, lo más importante es el dominio. En el dominio, cada elemento debe partir una única flecha, ¿ya? Siempre una. Ni 0, ni 2, ni ningún otro valor. De cada elemento, una única flecha. El dominio es lo importante, ¿ya? Después del codominio lo vamos a estudiar también de otra manera, pero para ver si algo funciona o no, lo importante es el dominio, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, H aquí que va de E a F tampoco es función, pero este es al revés, es porque el 2 tiene demasiadas flechas, tiene la flecha aquí que va al 3 y la flecha que va al 4. Entonces yo digo, ¿cuánto vale H de 2? Y no puedo responder. Yo siempre tengo que poder responder en el fondo. ¿Cuánto vale G de 3 acá? Tampoco puedo. No hay. ¿Cuánto vale aquí f de 2? Puedo. F de 1, puedo. F de 3, puedo. F de 4 también puedo. Esta es función. Esta es la función. Que si cada elemento no tiene exactamente una flecha que parta de él, no puedo decir cuánto vale la función. Entonces, está bien definida. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí?
Vamos bien, profe. Profe, clarito. Ya. Bueno, entonces, mire, fíjense, hasta aquí 1 sobre x no es función, ya. Vamos a ir para allá. ¿Ya? Así, tal cual, así pelado, como tú me lo preguntas, Diego. No, ¿no es cierto? Pero una función uno nunca puede llegar y escribir esto, ¿ya? Esta es una expresión algebraica, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer para que eso sea una función, ¿ya? Es escribir primero f, ¿no es cierto? Ponerle un nombre, o g, o lo que sea. ¿Ya? Diego, no sé si todos vieron el chat, pero pregunta por 1 sobre x. Y tendría que darle un dominio. Si yo hago esto, yo escribo esta función entre comillas, no sería una función, ¿no? Porque el cero, ¿a dónde llegó el cero? Estaría mintiendo. Estaría mintiendo. Entonces tengo dos opciones, pero la opción primera que uno ve y con la que nos vamos a quedar eh, es quitarle el cero a esta cuestión. R menos el cero. Ponerle ese dominio. Por eso aquí A y B son subconjuntos de R y no todo R. Y ahora aquí puedo poner R. Se toma X y le asocia 1 sobre X. Por eso en una función no solamente importa la expresión, ¿ya? Algebraica que la define, sino que importa mucho también el dominio y el codominio, ¿ya? Y eso se lo debemos en gran parte también a la definición de Kurzal, ¿ya? ¿Cierto? Porque en la definición que da Euler, harto tiempo atrás, ¿no es cierto? En el siglo XVIII, eh, él le importa más que nada la expresión algebraica. Pero como vemos con tu mismo ejemplo, no basta con esta definición, la expresión, sino que tengo que dar el dominio y el codominio. ¿Se entiende, Diego? Que f sí es una, la que tú dices, sí es función cuando yo me fijo bien en el dominio. ¿Sí? Ya. Entonces, digamos, ese sería el concepto de función. Ahora, también va a existir otro concepto más asociado, otro conjunto más asociado, que se le suele llamar recorrido o imagen. ¿Ya? El recorrido o imagen, que es lo mismo, son dos palabras que es lo mismo. Se usa más recorrido, he escuchado yo, y he escuchado más el concepto de imagen o rango, asociado a transformaciones lineales, a funciones con más estructura algebraica. He escuchado más el recorrido. Pero la verdad es que incluso he escuchado rango en el contexto de funciones. Recorrido, imagen. ¿Ya? Entonces, si yo tomo dos conjuntos y una función, ¿ya? ¿Sí? Anteriores también, lo que se llama recorrido de f o imagen de f es el conjunto de los i en R o en B, de hecho aquí podría haber puesto B, ¿ya? Es un subconjunto del codominio, pongamos B mejor. Es verdad que puedo poner R, pero queda mejor aún si ponemos B, porque se ve al tiro que es un subconjunto del codominio, pero son todos los elementos que tienen alguna preimagen que se dice, o sea que algún X en el dominio va a dar al I, que I es igual a f de X para algún X en el dominio. Y no es lo mismo que el codominio. Fíjense que está metido dentro del codominio, ¿ya? Pero no necesariamente es todo, ¿ya? No necesariamente. Se denota como recorrido de F o imagen de F. Podría ser igual, pero no necesariamente lo es, ¿ya? Entonces, fijémonos primero en nuestros ejemplos de la diapositiva anterior, en el ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿qué sería el recorrido? El codominio primero. Perdón. Entonces aquí, el dominio de F es 1, 2, 3, 4. ¿Quién me dice cuál sería el codominio? ¿Qué elementos tendría este conjunto? Dominio 2, 4, 5. No, ¿ya? Ese es el error. El codominio es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Todo el conjunto B. Este es A, este es B. Ahora, el recorrido de F
o imagen de f son lo mismo, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Son, ahora sí respóndeme, Paulo. Ahora tu respuesta es correcta. Ahí sí, 2, 4, 5. El 2, el 4 y el 5, como dice también Diego por el chat. ¿Ya? Entonces, el codominio es todo lo que yo escribí aquí donde partí. Ve, aunque no le llegue a nadie, aunque el 1 esté ahí de adorno, ¿ya? Tengo que considerarlo. Aunque el 3 también esté aquí de adorno, tengo que considerarlo. ¿Ya? Ahora, el recorrido o imagen, ese considera solamente los elementos que tienen alguna preimagen, y ahí claro que aparece solo el 1, el 4 y el 5. Entonces, claro que está metido dentro de D, pero no es todo B necesariamente, aunque podría ser. Entonces, consideremos la función f, que va de aquí de algún a contenido en R. Uno de repente ocupa esta notación cuando no dice al tiro cuál será ese conjunto, hay que encontrarlo. Definida por f de x igual a tanto de a. Hagamos estos ejercicios con calma. Calma y paciencia. Ejercicios de funciones. Está como chica la letra. Siento que antes los títulos tenían letras más grandes. ¿Sí o no? Esto más lejos, ¿no? Entonces, considere la función tanto definida por esa expresión algebraica. Vamos a determinar explícitamente el dominio y el recorrido. ¿Ya? Entonces, lo primero, el dominio es A, ¿no es cierto? Aquí la verdad debería decir el dominio maximal. ¿Ya? O sea, lo más grande que pueda ser A. ¿Ya? La verdad, aquí, ojo, de repente se ocupa este concepto, dominio maximal, es el dominio más grande posible. El más grande posible para una función. Y eso es lo que vamos a determinar en realidad. ¿Ya? Porque yo podría decir, no sé, f, o sea, aquí podría yo decir, que el a sea solamente el 5. ¿Sí? Entonces f sería parte acá del a, que sería solamente el 5, y va a dar al b, y en el b podría poner solamente, a ver, la raíz de 5 menos 1 es la raíz de 4, eso es 2. Podría poner solamente el 2 y diría, esa que sea mi f. Pero es fome, po. Me piteo lo que dice acá, que es una función que tiene valor para hartos números, para casi todo. No, sí, casi todo, pero para una porción grande. ¿Ya? Entonces, pero es fome, po. Entonces yo no ando buscando darle algún dominio y algún recorrido, sino que el más grande posible de los dominios. ¿Ya? Esa es la primera condición. ¿Ya? El codominio es R nomás, no hay problema, porque ahí puedo poner algo más grande. Pero el dominio voy a tener que restringirme un poco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el más grande posible? ¿Será R? ¿Podría yo poner el dominio de f derechamente como R? ¿O tendremos algún problemita? Ese sería el más grande posible, ¿no? ¿O no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible? Porque los menores de uno da negativo. Exactamente. No, porque no puedo tomar raíces de cosas negativas, ¿no es cierto? Puedo tomar raíces de
cosas negativas o de números negativos. ¿Ya? Acuérdense que estamos todos trabajando en los números reales. Y los números reales no existen raíces de números negativos. No existen elementos, todos los cuadrados son positivos. O cero. ¿Ya? Entonces no puedo tomarlo todo. Entonces mi condición, tengo una condición. Aparece una condición. Aparece una condición. Yo quiero poner la menor cantidad de condiciones posible, pero aquí aparece una condición, inevitablemente, que es que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Mayor o igual, ¿no? Porque puede ser 0. ¿Sí? Así que mayor o igual. Casi exactamente eso, Rose, pero ojo, mayor o igual. ¿Sí? Tampoco quiero el máximo posible, así que no puedo dejar a nadie afuera. Si fuera el logaritmo de x menos 1, ahí tendría que dejar afuera el 0, porque el logaritmo no está definido en 0. ¿No es cierto? Pero casi es eso. Entonces, esa es la condición, lo más despejada posible. Entonces aquí voy a necesitar de nuevo las desigualdades. El dominio de f, entonces, por lo tanto, el dominio de f sería, voy a ocupar nuevamente la notación de intervalos. Sería desde 1 hasta más infinito. ¿Cierto? Y encuentro el dominio. ¿Y el recorrido cuál será? Ya, para encontrar el recorrido, eh, yo tengo que encontrar, digamos, los valores que puede tomar f de x, ¿cierto? Y a ver cómo se lo explico. Mayores o iguales que 0. De nuevo, Andrés, cuidado ahí. ¿Ya? Pero estaba pensando en cómo ponérselo sin dárselo al ojo, ¿no? Lo que uno suele hacer, para el recorrido, lo que uno hace de repente es pensar, pensamos en y igual a f de x, ¿ya? O sea, le damos como un nombre de variable a ese y vemos que tiene que cumplir y. Nos queda que y vale la raíz de x menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendré que cumplir la y para que yo pueda encontrar un x que cumpla eso? Es como una buena pregunta. Entonces, ¿cómo yo encontraría un x para que me dé esta y? Entonces, lo que yo haría es elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Si me dan la y, digamos, ¿cómo lo hago para encontrar un x? Tengo que despejar al otro lado. Entonces, me va a quedar y cuadrado igual a x menos 1, ¿cierto? Y entonces sumo 1. Me queda aquí, ya se dieron cuenta que es mayor o igual que 0, ¿sí? Lo que estoy haciendo es buscando una manera, o sea, escribiéndolo de una manera que yo pueda encontrarlo a lo mejor en casos más difíciles. ¿Ya? Entonces, no, esto no me satisface tampoco. Pero aquí no pareciera que el y tuviera alguna condición. Me parece que el y tuviera que cumplir alguna condición. Esto me ayuda también a ver que el x eh, claro, me ayuda a ver que el x tiene que ser mayor o igual que 1, ¿no? Claramente. Esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 1. Claro, el paso importante es al revés, ¿no? Mm.
No, hay que darse cuenta nomás, pues, de que como una raíz, en este caso hay que darse cuenta de que al ser una raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Al ser una raíz, debe ser mayor o igual que 0. Mejor veámoslo desde ese punto de vista. Las raíces van a tener que ser siempre mayores o iguales que 0. Ahora, cuando el i es mayor o igual que 0, yo siempre puedo encontrar un x, ¿no? ¿Sí? Ah, eso también puede ser una buena manera de verlo. Sí, eso lo hace uno también, Rose, cuando busca una inversa, pero eso no lo hemos visto todavía. Falta un poco, ¿ya? Entonces uno dice aquí, luego, el recorrido de f son no mayores o iguales que 0. Ya, hay otra manera quizá, sí, esa tal vez nos podría ayudar. Ya, si uno hace lo anterior, otra manera, ¿cierto? Sería, uno anda buscando cuándo yo puedo despejar x, ¿no? Entonces yo aquí saco y cuadrado más 1 igual a x, ya lo habíamos sacado, ¿no? Luego al cuadrado sume 1. Ese sería mi x, ¿ya? Pero hay que ver si que efectivamente esto está despejándola ahí. Entonces yo puedo reemplazar ahí arriba. Puedo reemplazar ahí arriba. ¿Y qué pasa si reemplazo? Si reemplazo debería entregar yo una ecuación. Pues debería esto darme exactamente, o sea, con este x yo debería encontrar mi y. Entonces si reemplazo acá con ese x de aquí abajo, este x de aquí, yo debería encontrar, recuperar el y. ¿Lo recuperaré efectivamente? Veamos. Entonces yo tendría que tener que y sea igual a la raíz de x, que sería este y cuadrado más 1, menos 1. ¿Qué va a pasar? Ah, aquí saco 1 menos 1, la raíz de y cuadrado. ¿Cuánto me da la raíz de y cuadrado? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto da la raíz de y cuadrado? Mm, sí. ¿Qué pasa si vale menos 2? Bien, Diego, el valor absoluto. Valor absoluto. ¿Ya? ¿Y cuándo y es igual a su valor absoluto? Si esto queda como ecuación, ¿cuándo y es igual a su valor absoluto? De nuevo, ahí puedo recuperar la ecuación, ¿no es cierto? Pasa así solo si cuando y es mayor o igual que 0. Esa es otra manera de calcularse. Trato de despejar la x y digo, ah, bien, lo logré. Pero ojo, ese despeje de x me servirá siempre cuando vuelvo a reemplazar en mi función. ¿Me da y? Ah, parece que no, solamente valor positivo. ¿Ya? Esa es una manera de verlo también. Acuérdense que para ver que algo está en el recorrido, yo ando viendo, ¿habrá un x que me dé este y? ¿Habrá algún x que me dé este posible f de x? Este valor de acá, este y, que me invento. ¿Ya? Aquí yo parece que pillé un candidato. ¿Sí? Yo te doy un y, esto te da un x, pero efectivamente ese x me dará y o no. Ese es el problema. Entonces ahí puedo revisar. Y ahí encuentro una manera de determinar de repente alguna inecuación. ¿Ya? Vamos con el otro ejercicio. Ahora tengo una G, ¿no es cierto? Con algún dominio que le pusimos B esta vez. ¿Ya? Quiero encontrar el dominio más grande posible, obviamente. Y su recorrido. Entonces, esa es la función que está ahí. Entonces, lo primero es pillar el dominio. Para el dominio de G, ¿habrá alguna restricción?
¿Qué restricción le ven posible a la G? ¿Qué tendrá que pasar para que la G esté bien definido? Se me ocurrió colocar quizá como un intervalo, así por así decirlo, los valores que uno podía asignar, pero ¿Ya? no sé, como que me confundo un poco. ¿Qué tengo que hacer yo para calcular el G de X? Fíjate ahora. ¿Qué valores puede tomar X? Esa es la pregunta. La pregunta aquí es, no, dicha de otra manera, ¿qué valores o qué valores no? Porque ando buscando el más grande posible. Así que valores no puede tomar X. ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Cuándo yo no voy a poder asignarle un valor a esto? Justamente, Diego, los que no puede tomar o qué valores sí puede tomar ya. Para hacer la pregunta es, pues, ¿qué valores puede tomar X? Lo que tiene que pasar, ¿no es cierto?, es que lo que está debajo de una raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Si no, no voy a poder calcular nada. No voy a poder sacar la raíz. No va a existir la raíz. ¿Eh? Esa es la manera de plantearlo. Tengo que ver qué restricción me da la expresión de mi función. ¿Ya? Fíjense que les dije que vamos a ocupar la definición de Gursat. Queremos ser rigurosos con la definición de Gursat, pero al final los ejemplos que vamos a ver van a ser prácticamente todos, salvo que yo quiera forzar algo, funciones como las entendía Don Euler, ¿ya? Uno de los matemáticos más importantes de la historia, digamos. ¿Ya? Y su concepto de función al final igual prima en toda la primera enseñanza del cálculo, absolutamente, de la matemática, ¿sí? Entonces, no es menor esta definición. Al final lo que vamos a agarrar es la X y vamos a componerla con productos raíces. Lo que pensaba Euler, que era una función, o lo que entendía él por función. ¿Sí? Al final, ¿por qué les digo esto? Porque al final lo que van a tener que fijarse es cuando una raíz tiene problemas, con los números negativos. Cuando un logaritmo tiene problemas, con los números negativos y el cero. Esos van a ser los casos más comunes. Cuando una tangente tiene problemas, con pi medio, con menos pi medio, qué sé yo. Cuando una secante tiene problemas, lo mismo, ¿no? La secante tiene problemas en pi medio y en menos pi medio. La cosecante tiene problemas en cero y en pi, y en todos los múltiplos enteros de pi. Eh, Creo que son las raíces cuartas, todas las raíces de índice par tienen problemas con los números negativos. ¿Ya? Y esas van a ser las restricciones. Entonces, ¿qué valores puede tomar X? Siempre lo que está debajo de una raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Y resuelvo, ¿no es cierto? Esta cuestión de acá la podría pasar para acá porque me gusta que la X esté positiva, la X cuadrado. Y esto lo puedo factorizar, ¿no? Como X menos 2 menos 3 por X más 1. ¿Sí? Y entonces, me hago mi tablita. Tablita, hago acá el menos infinito.
el menos 1, el 3, el más infinito, x menos 3, x más 1, y el valor de lo que me interesa, ¿no es cierto? Que sería x menos 3 por x más 1. Esto acá sería negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo, positivo. Me interesa de dónde es negativo y también dónde es 0. ¿Sí? Es 0, aquí también puede ser porque esta cuestión no tiene problemas con el 0, aquí tengo un número igual. Así que finalmente el dominio de mi f sería todo lo que está entre menos 1 y 3. ¿Preguntas? Se entiende, profe. Ya, tal vez no expliqué demasiado los fundamentos. No sé si alguien tiene problemas todavía con el concepto de función. Como preguntas más sencillas aún. Ya, esa de ahí es mi G. Bueno, a lo mejor estoy yendo muy rápido. Quiero que alguien que no sea de los que siempre nos responden, si me podría responder, por ejemplo, cuánto vale, ahora que vimos el dominio, tiene que ser cualquier cosa que esté entre menos 1 y 3, G de 1. G de 1, ¿cuánto sería? Me responde, a ver. Sabemos 36. ¿Eh? Si voy con nombre, por ejemplo, Javier Luengo, ¿me podría responder cuánto vale G de 1? Ya me respondió Benjamín Toledo. Está bien. Menos 2 me dice. Ya, ¿cómo hacemos esto? Yo saco la raíz de 3 más, y donde hay una X reemplazo. 2 por 1 menos 1 al cuadrado. Eso me da menos la raíz de 3 más 2 menos 1. Eso de ahí adentro me da 3 más 2 son 5, menos 1 son 4. Me da raíz de 4 son 2, pero acá tengo un signo menos. Menos 2. ¿Ya? Efectivamente da menos 2. Ahora yo también debería ser capaz de sacar G de 0. ¿Cuánto me da G de 0? ¿Ya? Ahora sí, Javier Luengo. Voy a ir de arriba para abajo. ¿Cuánto me daría G de 0? 3 ¿Cuánto sería? menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Muy bien. ¿No es cierto? Si yo reemplazo aquí, el 2x va a dar 0, el x cuadrado va a dar 0, y el 3 me queda solito, menos la raíz de 3. Bien, súper bien. A ver, Álvaro, si me puede responder, ¿yo podré calcular G de menos 2? ¿Cuánto me dará G de menos 2? Álvaro Segovia. Diego me dice que G de 1 sería más menos 2. No, no, la raíz siempre es la raíz positiva. La raíz de 4 es 2. Y aquí hay un menos, así que me quedo con menos 2. ¿Ya? Yo necesito que esto esté bien definido. ¿Te acuerdas que al principio hablé, de hecho, de si no, no sería función? Las funciones no pueden tomar dos valores distintos. Tienen que tomar uno solo. No, no entiendo por qué quieren quedarse con... No, pues las raíces son las positivas. ¿Ya? Cuando uno está resolviendo una ecuación, uno escribe explícitamente más menos la raíz, por ejemplo. Y ahí recién está tomando ambas. Pero la raíz, este simbolito de acá, solo es la positiva. Tengo que ponerle un más menos para tomar ambas. ¿Ya? Eh, ya tal vez no hablé de eso con tanto detalle, porque claro, no hemos hablado de funciones radicales todavía,
pero las raíces son positivas. ¿Ya? Siempre la convención es, ya, entiendo, yo me podría quedar con la negativa, también tiene un número negativo que al cuadrado me da tanto, pero la convención es siempre quedarse con la positiva, ¿ya? Porque si no, pierdo el concepto de función, porque ¿cuál me quedo? Yo quiero que ese símbolo signifique una sola cosa. Y para eso estoy obligado a quedarme con una de las dos ramas, y como los positivos son mis favoritos, me quedo con los positivos, ¿ya? Y esa es la convención. La raíz de 4 es 2, así de corto, ¿ya? Raíz de 4 es 2. Yo tengo que escribir explícitamente como acá menos para que sea la negativa, ¿ya? O si quiero pensar en las dos, como cuando estoy pensando en ecuaciones, que de repente uno se da esa licencia de escribir dos cosas en uno le pone el más menos, ¿no es cierto? Pero eso no significa que la raíz tome ambos valores. La raíz es siempre la positiva. De nuevo, entonces le estaba preguntando ¿a quién era? A Álvaro Segovia, si yo podría calcular o no g de menos 2. Álvaro, ¿estás? Me siento medio risa porque me acordé de un meme que decía que los profes estábamos como los espiritistas. Álvaro, ¿estás? Está buena eso. Manifiesta tu presencia, por favor. Ya, parece que no. Ángel, Ángel Fabián, ¿sí? ¿Podría yo sacar g de menos 2? Sí, ¿cuánto valdría? Intentémoslo, a ver. Fíjate en el dominio que encontramos, pero está bien, intentemos sacarlo. Sería menos. Ah, sería menos la raíz de 3 más 2 por menos 2, que sería menos 4. Voy a escribirlo al tiro, menos 4. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado me da 4, pero tengo que ponerle ese menos de ahí. Entonces me da menos la raíz de menos 5. ¿Cuánto valdría eso? ¿Existirá ese? ¿Será eso un número real? No, ¿no es cierto? Entonces, ese numerito no se puede. No. El menos 2, esta no existe. ¿Ya? Y uno lo puede ver también acá en el dominio. Esa es la gracia de calcular el dominio. Una vez que yo calculé el dominio, ni siquiera necesito intentarlo. Digo, el menos 2 está aquí en este intervalo. Si el menos 2 no está en este intervalo, la función no está definida. ¿Ya? Esa es la gracia de calcular el dominio. En el dominio yo encuentro todos los valores para los que efectivamente puedo calcular mi función. ¿Ya? Eso es lo que dice el dominio. Dice, si usted me da algo que vive acá, la función está bien definida. Si usted me da algo que no vive acá, entonces la función no está definida. Esa es la gracia de encontrar el dominio maximal, el dominio más grande posible. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí se entiende, profe? Ya. Entonces vamos con el recorrido. El recorrido. Ya, para el recorrido, sencillamente, sí, yo creo que es más fácil verlo al ojo, ¿no? Tengo una raíz, las raíces son siempre positivas, pero acá hay un menos, que el g de x siempre va a ser negativo. Entonces el recorrido de g sería desde menos infinito al cero, porque la raíz siempre es positiva. ¿Ya? La otra manera de verlo, entonces, bueno, sería darle un valor como el i y tratar de despejarlo, ¿no? Y ver qué pasa. Sacaría aquí i cuadrado igual a esto de acá.
Ah, y esto es mentira además. Ajá, no, no lo puedo sacar así. Tengo que trabajar. Se nos ocurre. Y cuadrado, sí, no hay que sacarlo, loco, hay que trabajarlo. Elevo al cuadrado me da 3 más 2x menos x cuadrado. Y tengo que despejar, ¿quién? Tengo que despejar la x. Pues tengo que despejar la x. Me da x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 3. ¿Eso qué es? Si yo lo pienso solo como x y pienso y como constante, ¿qué es? ¿Hace resolver o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La hace resolver? No, porque la parábola la pienso en dos variables. Piensen ahora que solo tienen la x como variable. Ustedes quieren encontrar la pura x. Ya, aunque sí lo podrían pensar como parábola. La verdad es que hay una manera de pensarlo como parábola, aunque no sería una parábola, no sería una elipse. De hecho, una circunferencia. Queda como cuadrática, ¿sí? Entonces, la cuadrática me dice aquí que x vale ¿qué cosa? 2 menos b más menos raíz de b cuadrado, que es 4, menos 4a 1 por c. Partido por 2. Y el c va a aparecer ahí. Entonces, fíjense, me salió una condición. Para que esta cuestión yo la pueda evaluar, esto es 1 más menos, aquí de hecho puedo sacar el 4 para afuera, la raíz de 1 menos y cuadrado más 3. Sacar 4 para afuera y dividir todo por 2. Y eso de hecho es 1 más menos la raíz de... aquí no hay problema que salga un más menos, porque yo ando buscando algún x, bueno, hay 2x, pero había problema, voy a hacer bueno, eh, esto me daría 1 menos 3, que sería menos cuadrado, menos... No, 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 no. 1 más 3 me da 4. Entonces, aquí, ¿por qué puedo poner un más menos? Porque ahora yo partí de un i, ¿no es cierto? Acá, aquí hay otras cosas, ¿no es cierto? Pero tengo un i y ando viendo, ¿habrá algún x que venga a dar acá? No hay problema que hayan dos. A lo mejor va a haber un x1 y un x2. Y los dos van a ir a parar al i. No hay problema con eso. Eso no da problema, no hace problema por una función. Así que ese más menos de ahí es algo como eso. No da problema. ¿Sí? Y ahora yo partí del codominio, partí de acá. Me dio un elemento, podrán, si hay dos, no hay problema, sigue estando en la imagen o en el recorrido. Tiene que haber por lo menos una. ¿Se entiende o no? O no se entiende nada. Ya. Lo importante es que el i tiene que cumplir una condición para que esto pueda estar bien hecho. ¿Qué condición tiene que cumplir el i? Ser diferente a cero. No, pero no habría problema. Si i valiera 0, aquí me daría 4, y la raíz de 4 me daría 2, entonces tendría dos preimágenes. O sea, si yo me diera aquí, fíjate, podemos hacerlo con mi diagrama sagital de acá. Si yo metiera aquí el 0 en las imágenes, el i igual 0, entonces yo reemplazaría acá, me daría 4, la raíz me daría 2, y tendría la positiva y la negativa, entonces me daría el 3 y el menos 1. Le pillé dos preimágenes, no habría problema. Diego dice rápidamente entre 2 y menos 2, pero no me diga tan la respuesta, vamos más paso a paso para que vamos entendiendo todo.
¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que esto de aquí abajo, lo que está bajo la raíz, igual que cuando calcula el dominio, lo que está bajo la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Que si no se indefine. Ya, entonces, de aquí puedo despejar. Ya, ahí. Entonces hago mi tablita, pongo el menos infinito, el menos 2, o el 2, o el más infinito. Pongo el, o no voy a hacer esa línea, el i menos 2, el i más 2, y el producto. Entonces acá tengo negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo, positivo. Me interesa que sea negativo, o sea, me interesa el intervalo de acá, y los valores de acá me sirven porque no hay problema con que valga 0. Entonces, mi primer conjunto de solución acá será entre menos 2 y 2. ¿Será ese todo el dominio? ¿Será ese el recorrido? Entonces, la verdad es que tristemente no estoy listo. Si primero trato de pillarle una restricción, le pillé una restricción. ¿Ya? Le pillé esta restricción. Dando yo eso, encuentro mi valor, que sería ese, más o menos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, siempre cuando estoy sacando el recorrido, debo revisar. Debo revisar. ¿Por qué tengo que revisar? Es una buena manera de entenderla, porque yo estaba resolviendo una ecuación aquí, una ecuación para X. ¿Qué pasaba cuando yo sacaba, cuando yo, no, cuando yo sacaba, cuando yo elevaba al cuadrado en una ecuación? Pero acá si yo lo veo esto como una ecuación, yo elevaba al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Yo aquí andaba buscando un X. Siempre, esa es la mejor manera de explicarlo, yo creo, no la había pensado antes. Para encontrar el recorrido yo lo veo como ecuación y despejo la X, ¿no es cierto? Y eso fue lo que hice acá, despejé la X. Y me di cuenta que para poder despejar la X tenía que cumplir cierta propiedad, tener cierto cuidado, que lo podía, si quieren, aquí asociar al discriminante. El discriminante me tenía que dar positivo, o mayor o igual que cero. Y ahí encontraba preimagen. Y salió, lo encontré. Pero eso no basta, porque yo siempre cuando resolvía una ecuación en la que elevaba al cuadrado, ¿qué tenía que hacer? El absoluto, o tenía que revisar. Cuando yo resolvía, no sé si se acuerdan esto, pero cuando vimos ecuaciones radicales, cuando yo elevaba al cuadrado, después siempre tenía que revisar porque a veces aparecían soluciones intrusas, ¿sí? Soluciones que no eran soluciones. ¿Se acuerdan que vimos eso cuando vimos ecuaciones radicales? Pero siempre que yo eleve al cuadrado, ¿sí? De esto lo resolví como una ecuación, tengo que elevar, o sea, tengo que revisar. Ahora tengo que revisar. Debo revisar, pues elevé al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cómo reviso? Reemplazo. Tendría que tener i igual a la raíz de 3 menos la raíz de 3 más 2x menos x cuadrado. 3 más 2x menos x cuadrado. ¿Ya? Pero el x lo pillé. El x vale 1 más menos la raíz de 4 menos y cuadrado. 1 más menos la raíz de 4 menos y cuadrado. Menos, o tendría que revisar cada una. Revisamos la positiva primero. La raíz de 4 menos y cuadrado. Y tengo que, queda media fea, ¿no? Menos esta cuestión al cuadrado.
La verdad es que esto va a salir al tiro, ¿ya? Porque esta es una raíz de este polinomio, así que esto va a dar... Ya, sí, sí, voy a pasar. 3 más 2 raíz de 4 menos el cuadrado, menos 1 menos 2 veces el producto, menos este al cuadrado. Me da ¿Se me va algo, no? ¿Qué se me va? La raíz de aquí. Qué bueno. Tiene que pasar. Menos la raíz de 3 más 2 son 5, menos 1 son 4, menos 4 son 4, me queda solamente menos s, me queda i cuadrado. Perfecto. ¿Y cuánto era la raíz de i cuadrado? Ahora sí aparece lo que respondió ahí Diego, ¿no es cierto? El valor absoluto. Entonces, acuérdense siempre que la raíz cuadrada del cuadrado da el valor absoluto, no da el mismo número de vuelta. Que si es negativo, lo hace positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo un número vale menos su raíz cuadrada? Perdón, ¿cuándo un número vale menos su valor absoluto? Este lo pueden hacer al ojo, pero si quieren se pueden dar casos, pero siento que es innecesario. Pueden darse el caso i mayor o igual que 0, i menor que 0, y de acá les va a dar solo cuando i igual a 0, y de acá les va a dar siempre. Pero claro, cuando es positivo no. Cuando es positivo, este va a dar positivo y este va a dar negativo. ¿Ya? De aquí les va a dar una segunda solución, que es cuando el numerito es menor o igual que 0. Hagámoslo mejor. Si no lo ven tan obvio, lo hacemos. Cuando uno tiene una ecuación con valor absoluto, tiene que darse dos casos. Que lo que esté adentro del valor absoluto sea mayor o igual que 0 o que sea menor que 0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el i es menor que 0? ¿Qué va a pasar cuando el i es mayor o igual que 0? Cuando el i es menor que 0, el valor absoluto de i le cambia el signo. Así que aquí me queda i igual a menos el valor absoluto de i, que vale menos i, porque el i es menor que 0. ¿Sí? Y eso me da i igual a i, que es verdad siempre. Así que aquí me da, si quieren, un S11, todo lo que está. Y para este caso me va a quedar, cuando es mayor o igual que 0, entonces no le cambia el signo, me queda i igual a menos i. ¿Y cuando i vale menos i? ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Es difícil. Como i, 2i igual 0, dividido por 2, igual 0. Entonces, ese 2, 0. ¿Qué estoy poniendo nombre? Ya ese ya lo ocupé arriba, pues ese 1 y ese 2. Este pongámosle ese 3, el 0. Entonces, mi S2, que es la solución de este, sería la unión. Esta es la manera más latera de hacerlo. Si no, solamente tienen que pensar cuándo un número vale menos su valor absoluto, y eso es cuando el número es negativo, o sea. No sé si hay preguntas hasta aquí. Dígame, Héctor. En la tabla, porque eso fue acá, ¿no? Acá lo que yo necesitaba era que 4 menos i cuadrado sea mayor o igual que 0. Yo pasé todo para acá restando, porque me gusta que el i quede positivo, el i cuadrado quede positivo, no sé por qué. Factoricé,
¿Ya? Y me queda esto de acá menor o igual que 0. Es por cómo trabajé con la inecuación. Si hubiera factorizado, te hubiera quedado al revés. Quizás que esto sea mayor o igual que 0, te hubieran cambiado los signos de acá. Que habrías tenido 2 menos y te hubieran cambiado todos los signos. Pues depende de cómo tú lo escribas. Si aquí yo pasé todo para acá, entonces me sirve eso. Si hubieras factorizado acá, te hubiera quedado 2 menos y por 2 más y. Te hubieran cambiado todos los signos, te hubiera servido los positivos y hubiera sido igual justo el del medio. Te hubiera quedado la misma solución. ¿Ya? Pero lo hubieras llegado allá de otra manera. ¿Ya? Entonces, tengo que revisar y ya. Entonces me dieron estas dos cosas, dos condiciones. Esta es una, esta es otra. Entonces, finalmente, de repente cuesta sacar el recorrido, no es tan fácil. El recorrido de F sería la intersección de ambas. Tiene que cumplir ambas condiciones a la vez. Entonces, una condición es que el I esté entre menos 2 y 2, ¿cierto? Esa sería la S1. Y una S2, que es que sea menor o igual que 0. O sea, acá está estos son puntos incluidos, ¿cierto? Por acá tengo el 0. Y la otra condición me dice que sea entonces menor o igual que 0. ¿Cuál será la intersección? ¿Sí? ¿Qué será lo que está pintado de azul y de rojo? ¿Qué me responde? A ver, Antonia Iribarra, que viene en la lista. ¿Qué sería la intersección, Antonia? Entonces, tiene que cumplir dos condiciones, ¿no es cierto? Una era que el I viva entre menos 2 y 2, que le pusimos S1 a la solución. La otra condición que vimos al revisar es que tiene que también ser menor o igual que 0, que llamamos S2. Entonces estaba preguntando cuál es la intersección y hice un dibujito. Entre menos 2 y 2 era el S1, lo dibujé en rojo, y en azul dibujé el S2. ¿Qué sería la intersección entre esos dos conjuntos? Es un intervalo también. Exactamente. Súper bien, Antonio. Muchas gracias. Sería eso, que está entre menos 2 y 0. Incluido, ¿no es cierto? Ambos. Aquí tengo muchas ganas de mostrarle la gráfica para que vean que esto no es una pérdida de tiempo absoluta, ya que estamos calculando cosas difíciles, por eso las cuentas quedaron difíciles. Pero todavía no hemos visto la gráfica, pero para los que la conozcan más o menos, veremos cómo quedaría esta función en GeoGebra. Porque alguien dijo muy bien por ahí una parábola, ¿no? Esta cuestión será una parábola, se equivocó, pero anduvo cerca. Ya cuando estaban los dos términos cuadráticos, esta cuestión es una circunferencia. Entonces algo debería parecerse una circunferencia. Veamos cómo queda nuestra función. La función era esa de ahí. Entonces nuestra función es menos la raíz, que se escribe SQRT en el GeoGebra, de 3 más 2x. Miren, ahí va como una parábola. Por ahí a lo mejor hubiera tenido razón, pero aquí aparece un x cuadrado. Y esa es la función. Parece una circunferencia, un pedazo de circunferencia. No todo. ¿Ya? Y veámosla, miremosla un rato. El dominio deberían ser los valores del eje X en los que hay función, en los que hay dibujo. ¿Ya? Y según esto, nuestro dominio, que no nos costó tanto, estaba entre menos 1 y 3. Y si vamos al mono, efectivamente, si yo tomo entre menos 1 en el eje X, ¿no es cierto? 3 y 3, ¿qué tal eso? Ahí, la función tiene valores. ¿Sí? Yo me doy un valor de X, encuentro un valor de Y, que me lo da el dibujito. Y el recorrido que nos costó un poco calcular
me dio entre menos 2 y 0. Y si yo voy al eje Y, precisamente entre 0 y menos 2 es que la función tiene valores. ¿Sí? Fíjense, la circunferencia llega justito hasta el menos 2 y parte acá, es la semicircunferencia. ¿Se ve o no? No hay más valores. Esa es la función. ¿Preguntas? Entonces, de nuevo, las cuentas tan feas, las cuentas ya, a lo mejor a alguien no le gustó. Aquí igual quizás alguien podría haberse ahorrado todo esto y haberme dicho sencillamente, profe, aquí esto pasa cuando es negativo, está bien, ¿ya? O cero. Bien, sí, Diego, hay una manera geométrica, ¿no es cierto?, de ver que algo sea función, que probablemente algunos ya la conozcan, que es tirar una línea vertical. Tiene que cortar solamente en un punto. Si yo dibujo la circunferencia completa, no va a pasar, ¿ya? No va a ser función. No me puedo quedar con las dos resultados. Ya, pues, encontramos dominio y recorrido. Entonces, dominio, vemos las restricciones que tenga la variable x, ya, para que esté bien definida la función. Generalmente va a ser algo que esté debajo de una raíz o en un logaritmo. A veces alguna razón trigonométrica, ¿ya? El recorrido, ¿qué hago? Me doy el f de x, lo cambio por una y. Entonces, cómo encuentro el recorrido? Hagamos un pequeño resumen. ¿Cómo encuentro el recorrido? ¿Ya? Lo primero que hago, me doy un y igual a f de x, ¿ya? Y encuentro x. Me doy un y a la f de x y encuentro x. ¿Qué es encontrar x? Es resolver una ecuación. Resuelvo una ecuación con las herramientas que sé yo, ahora resolviendo para x. Despejo x en realidad. ¿Ya? Que como bien dijo Rose un par de ratos de diálogos atrás en el chat, es algo que uno hace cuando está buscando la inversa, ya que no la hemos visto, pero vamos a ir para allá, que es como devolverme. Podría ahora yo encontrar unas flechitas de vuelta, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa es la idea, estoy tratando de al menos encontrar una flecha de vuelta. Entonces resuelvo para X y me voy a pillar a veces, otras veces no, con alguna restricción. En el primer caso, de hecho, no me pillé con ninguna restricción. Cuando yo despejé para X, me dio esto, no había ninguna restricción, aparentemente. No habían raíces, no había logaritmos, no había nada. ¿Sí? Podía ser cualquier valor. Pero cuando resolví mi ecuación, elevé al cuadrado, ¿no? Aquí elevé al cuadrado, en alguna parte no lo escribí, pero elevé al cuadrado, ¿no? Y cuando yo elevo al cuadrado, como acá también, siempre debo revisar mi solución. Y eso a veces también me va a dar origen a otra restricción. Tengo que hacerlo. Aquí revisé, encontré mi solución, ¿verdad? ¿Cierto? Era esta. Tenía una restricción aquí. Para yo poder sacar esta raíz necesitaba que el i viva entre menos 2 y 2. ¿Ya? Ahora encuentro restricción. El siguiente paso sería encuentro restricción. Restricciones para ahí. ¿Sí? Y puedo encontrar varias. O sea, aquí encontré una, pero después tengo que revisar cuando elevo al cuadrado. Eso solo porque estoy resolviendo una ecuación una ecuación radical. O sea, ahora, cuando reviso, encuentro otra restricción. Entonces, al revisar, si elevé al cuadrado, si elevé al cuadrado, debo revisar. ¿Sí? Importante. Siempre, eso no es solo ahora, siempre ha sido así. Si en una ecuación yo elevo al cuadrado, tengo que revisar. Y ahí puede aparecer otra restricción. Puede aparecer otra restricción, como acá. ¿Sí? Y el final,
A lo mejor encontré una restricción, dos, tres, ¿cuántas restricciones habré pillado? No sé. Pero al final intersecto todas mis restricciones que pille. Que tengo que cumplirlas todas. ¿Ya? Y ahí encuentro el recorrido. Generalmente esas restricciones tienen la forma de desigualdades, salvo las razones trigonométricas, o a lo mejor cuando divido, ¿no? Alguien puso ese problema y era al principio de la clase, ¿qué pasa cuando es 1 sobre algo? 1 sobre x. Entonces el x no puede ser 0, lo que está en el denominador a veces sale un número nomás, que no puede ser. Ya, volvamos, estábamos en el dominio y recorrido. ¿Preguntas? No sé si alguien tiene preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Ya, digamos. Gráfica. ¿Ya? Y aquí, miren, justo de aquí tenía la gráfica de esa función. ¿Ya? Y de la anterior. Entonces, fíjense, la gráfica, si usted considera los dos conjuntos, su función, como siempre, se llama gráfica al conjunto de pares ordenados x, y en R2 que satisfacen esta propiedad, y igual a f de x. ¿Ya? O sea, todos los x, f de x. X en el dominio, x, en R2, tal que x está en el dominio, y es igual a f de x. Y se denota como graph, de gráfica. A gráfica de f. Graph de f. O sea, aquí hay ejemplos quizás si quieren de funciones que hacen cosas raras. La función graph, por ejemplo, toma una función y la asocia a un dibujo, un conjunto de pares ordenados, un lugar geométrico. Entonces, graph de f es el lugar geométrico de los puntitos x, f de x. Ya, ahora, esa gráfica puede tener muchas formas. Entenderla es entender la función en gran medida. ¿Ya? De eso se va a tratar también en gran medida su curso de cálculo. ¿Ya? Entenderla con el juego de detalle. Por ejemplo, ¿qué me refiero con entenderla? Entender el dibujo significa no solamente poder hacerlo, porque claro, nunca, a veces no lo voy a poder hacer preciso, porque, ¿no es cierto?, esta parábola sigue hasta el infinito. Pero yo sé cómo sigue. Por ejemplo, sé que sigue creciendo, sé que no tiene asíntotas, sé que no tiene un máximo, sé que nunca vuelve a bajar, sé que nunca se pone contenta. ¿Qué significa que nunca se ponga contenta? Que nunca empieza a subir así, siempre sigue carita triste. ¿Ya? Esas cosas calitativas, yo las sé, no digo que ustedes las sepan. ¿Ya? Lo que quiero decir es que para allá van. ¿Ya? En el cálculo van a estudiar eso con más detalle. ¿Ya? Eh, Esta, por ejemplo, también sé que aquí termina, eso ya lo podemos saber, que no sigue para allá y que no la puedo continuar de ninguna manera. ¿No es cierto? Ya vimos que ese es su dominio maximal. ¿Ya? Sé que su recorrido es acotado, no se va hasta el infinito, ni tampoco hasta el menos infinito. ¿Ya? Después, más adelante, voy a poder saber que aquí tiene un mínimo y que acá tiene máximos, que todavía no digo lo que es. ¿Ya? Pero el estudio de la gráfica, de sus propiedades cualitativas, va a ser algo súper importante, tanto en este curso que vamos a ver ahora un par de cosas, como en cálculo diferencial, el cálculo en una variable. Entonces, la gráfica es un objeto interesante, porque entender la gráfica es en gran medida entender la función. ¿Ya? Entonces, aquí hay dibujos de las funciones que justo les calculamos su dominio y su recorrido en la anterior. Entonces, fíjense, en la anterior nosotros llegamos a la conclusión de que el dominio de mi función era todos los valores mayores o iguales que 1, ¿no? Desde 1 hasta infinito. Y si uno va aquí al dibujo, se da efectivamente cuenta de que desde el 1 hasta el infinito, la variable x puede tomar valores. Y para cada uno de ellos tiene que tomar un único valor, porque es una función. Entonces eso es lo que creo que decía más o menos Héctor, creo que era, hace un ratito. Eh, que si yo aquí tiro líneas, así, líneas horizontales, perdón, verticales,
siempre deben cortar a la gráfica en solamente un único punto para que sea función. Entonces, si quieren eso lo pueden anotar como una propiedad. Las líneas horizontales, las rectas, tales con horizontales verticales, cortan la gráfica de una función en un único punto. ¿Ya? Y de hecho, en un único punto, siempre y cuando el X esté en el dominio, ¿no? Si me salgo del dominio, entonces en ninguno. Pero si me quedo en el dominio, en este caso desde aquí para acá, entonces exactamente en un punto. ¿Sí? Aquí el dominio estaba entre -1 y 3, como calculamos. Yo estoy ahí, cada una corta en un punto. Y de hecho, justo esa intersección, si yo me voy al eje Y, es el valor de la función. ¿Sí? Uno puede pensar esto como una tabla. La gráfica es como una tabla, pero con infinita información, porque las tablas siempre van a tener una cantidad finita de información. Puede ser una tabla gigante, ¿ya? Como las tablas que usan para los logaritmos, pero siempre tiene una cantidad finita de información. Las gráficas son de alguna manera una tabla con una cantidad infinita de información, porque la gráfica me está diciendo, ¿usted quiere saber cuánto vale la función aquí? Bueno, vaya, tire la recta vertical, vea dónde corta, tira ahora la recta horizontal, y aquí, entonces te parte de X, ve dónde corta esto aquí, después perpendicular acá, ve dónde corta, y ese es f de X. Es como una tabla, pero continua, con todos los valores posibles. Yo me doy ahora acá otro valor, no sé, el valor pi, y voy acá, y obtengo f de pi. Ya, por eso la gráfica es tan importante, que ahí yo veo cómo se porta la función. ¿Qué hace? Se va infinito, se vuelve, es acotada, tiene máximo. ¿Preguntas? Ah, también se puede ver acá, ¿no es cierto?, el codominio. El codominio es que siempre los reales, ¿no? La imagen. La imagen de la primera nos había dado que era todo lo que estaba desde cero para arriba. Se puede ver también que ahí es precisamente donde hay puntitos rojos. ¿Ya? Y aquí también se puede ver que hay dibujo en el eje Y precisamente entre 0 y -2. Era lo que nos había dado como recorrido. Bien, la imagen con el dominio era entre menos. ¿Preguntas? Sobre la gráfica, se ve que en la gráfica uno puede ver el dominio, puede ver el recorrido, y puede ver cosas también. Puede entender mejor la función. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la gráfica. Impecable, profe. Ya. Hay una pregunta entonces que se la voy a hacer yo, ya que no la tienen, que es como, ¿cómo la hago? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo me hago un mono? Dada una relación algebraica. Eso no es tan fácil. Fácil entender lo que es. No es tan fácil hacerlo. ¿Ya? Siempre en el colegio les enseñan, y fíjense que en el colegio ya se ve que esto es como una tabla, pero una tabla infinita. Les dicen, dense valores. Se dan el X, dan el f de X y empieza entonces usted. Cuando X vale 1, f de X vale 0 y ponen un puntito. Cuando X vale 2, f vale 1. Aquí van en el 2, ponen otro puntito. Cuando este vale 3, este vale la raíz de 2. Bueno, aquí el 3, aquí la raíz de 2. Cuando este vale 4, este vale 2. Etcétera, etcétera. Y después juntan los puntitos.
qué sé yo. Y la gráfica queda más o menos. Pero no queda tan buena. ¿Pero por qué? Porque lo están haciendo, es como, esto es tal cual como tener un, no pixelado, pero no sé si se acuerdan, bueno, todavía se nota, ¿no es cierto? Pero los videojuegos tienen polígonos, ¿no? Cuando los videojuegos tienen pocos polígonos, videojuegos tridimensionales tienen pocos polígonos, se ven así, como hechos de líneas, ¿sí? En vez de redonditos. No sé, como en el Mario 3D. Todos los juegos en realidad, salvo que tengan una muy buena tarjeta gráfica, el juego antiguo, ¿cierto? Incluso con buenas tarjetas gráficas, el juego antiguo se ven cuadrar las cosas. Y eso es lo que está pasando, porque el computador tampoco sabe hacer gráfica. En realidad nadie sabe hacer gráfica a la perfección, es un concepto abstracto. Entonces luego el computador hace esto, pero con muchos puntos. Como el computador es mucho más rápido que usted para sacar las cuentas y para dibujar puntos, mucho más rápido que usted, el computador lo hace muy bien, ¿no? De hecho, estas gráficas de acá yo escribí el código y queda la gráfica y se ve súper redondo, pero sabemos todos que no es redondo porque si yo me acerco, tiene píxeles. Entonces, la gráfica hacia el ojo, o sea, con precisión nunca usted la va a poder encontrar, ¿ya? Y el computador le va a poder ayudar a intentar de entender la forma que tiene, pero el computador tampoco la entiende perfectamente. Y el computador hace lo mismo que usted hacía en el colegio, pero mucho mejor, mucho más rápido. Hace una tablita. Ya, yo les decía que esta es una tabla infinita, pero no solo infinita hacia adelante, fíjense. No es que yo aquí dé el valor del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así, sino que es infinita hacia dentro, por decirlo de una manera media no tan precisa. Me refiero a que ya entre el 1 y el 2 me tendría que dar infinitos valores, ¿cierto? Para encontrar la gráfica perfecta. ¿Sí? Ya entre el 1 y el 1 medio, en el 1 y el 3 medio, tendría que darme infinitos valores. Entre el 1 y el 1,1 tendría que darme infinitos valores. Y eso solo si quisiera dibujar también los valores que tiene la función en los racionales, en las fracciones. Pero sé que además hay más valores. ¿Ya? Pero al menos con los racionales yo sé que podría tener la aproximación perfecta. Porque todos los números reales los puedo aproximar con números racionales. Qué sé yo, estoy divagando un poco, pero lo que quiero decir es que yo no puedo entender la gráfica a la perfección porque es como tener una tabla infinita. Entonces necesito, y es lo que vamos a hacer en este curso y en el siguiente, estudiar las propiedades cualitativas de esto. ¿Dónde tendrá un máximo, como le decía? ¿Dónde va contenta? ¿Dónde va triste? ¿Dónde va creciendo? ¿Dónde va decreciendo? Eso es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Ya? Estudiamos algunas de las propiedades básicas, el ratito que nos queda. No, mentira. Eh, Tengo más cosas entre medio, ya no vamos a ir más allá. Pero esa es la gráfica. Yo creo que sería bueno que lo dejemos hasta aquí, ¿ya? Porque hemos visto hartas cosas. Les dejo como ejercicio. Un poquito. ¿Qué pasa? Porque me mandan las pruebas muy grandes o muy chicas. Tengo que hacerle mucho zoom. Ya. Eh, Van a la semana 14, ¿no es cierto? Van a los ejercicios propuestos. Y hay conjuntos ahí. Ustedes incluso los pueden meter al GeoGebra. ¿Ya? Determinen. ¿Serán funciones esas gráficas? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Ya? Eh, Ahora, dadas esas funciones, darse valores, perfecto. Eh, Esas todavía no, ¿no es cierto? Esas todavía no. Lo que quiero es que hagan los de dominio recorrido. No, pero pueden tomar esa función, por ejemplo, la que está ahí, en el G de X, la G de X, no hagan eso, pero calculen los dominios y recorridos de F y de G. Todavía no vemos quién es F más G, ni F por G, ni F dividido G, pero encuentren los dominios de recorrido al menos de F y de G, como ejercicio, ¿ya? Para mañana, ahora en el tiempo que queda. O si quieren después, no sé. No encuentren el dominio, va a quedar de tarea porque vamos a ver mañana F más G, F por G y F dividido G. Se queda de tarea
encontrar el dominio y el recorrido. Nada más revisar igual, pero tratar de hacerlo, de esa función. El ejercicio 3 de la guía. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Si es que nadie tiene alguna duda más.